Estos son los que funcionan. Listo, entonces les comparto la presentación. Ok, voy a acercar esto para acá. Ok, chicos, pregunta, nada más para que quede aquí claro. ¿Cuál es la diferencia entre un costo implícito y un costo explícito? En el implícito es como lo que dejas de hacer haciendo, bueno, o sea, ahí como que es el costo de oportunidad dejando, bueno, dirigiendo esos recursos a algo determinado y no a otra cosa. Y los explícitos, según yo, pues es pues un costo normal, ¿no? Como dinero o algo que tienes que pagar continuamente. Ok, ¿alguien que quiera complementar? Sería más bien como en costos explícitos los como costos fijos que se tienen que dar. Por ejemplo, ahí veo el ejemplo de la renta, o sea, no, mes con mes no va a cambiar o incrementar. Bueno, hasta cierto punto, pero igual como los salarios de las personas. Ok, pero ¿solo costos fijos? Los costos explícitos, para que quede aquí claro y no se confundan, los costos explícitos consideran tanto a los fijos como a los variables. Porque tanto los fijos como los variables son transacciones financieras que estamos viendo explícitamente. Entonces, por ejemplo, fijos, el ejemplo que pone su compañero, la renta es correcto. Los salarios yo les dije que depende del tipo de trabajo, ¿no? Porque a lo mejor contratamos a alguien para cierto tipo de producción, que a lo mejor la siguiente forma de producción no lo considera y por tanto ya tendremos una variabilidad, por tanto ya no sería un costo fijo, sería un costo variable. Recuerden también que los insumos también son costos variables porque dependen de la producción. Entre mayor producción haya, mayores costos de insumos va a haber. Entre menor producción haya, menores costos de insumos va a haber. Y por tanto también son variables. Entonces los costos explícitos consideran tanto fijos como a variables, ¿sale? Pero consideran transacciones financieras explícitas, o sea, cosas que yo estoy viendo. Y efectivamente, como la opinión de su primera compañera, los costos implícitos tienen que ver más con el costo de oportunidad. Es decir, aquellas cosas que yo estoy dejando de hacer y que por tanto estoy invirtiendo en este nuevo negocio, ¿sale? ¿Claro? ¿O hay alguna duda? Claro, doctora. Vale, muy bien. Ahora, había 3 tipos de costos implícitos. Había, que les dije, tierra, tiempo, dinero, ¿sale? Recordar que cuando yo hablo del costo implícito de la tierra, quiere decir que yo, por ejemplo, si hago un negocio propio, a lo mejor en un local que tengo, en la cochera, en algún otro lugar, yo pude haber hecho otra cosa con ese espacio de tierra, es decir, lo pude haber rentado a alguien más. Al ocuparlo yo, si bien no me tengo que pagar a mí mismo la renta, estoy perdiendo, o sea, estoy teniendo un costo de oportunidad de haber ganado renta por ese espacio.
Por tanto, debo de considerarlo para saber cuál es la verdadera salud financiera de mi negocio. O sea, ¿qué pasaría si yo tuviera que rentar un local porque no tuviese uno disponible? ¿Sale? ¿Y cuánto estaría ganando en realidad si tuviera que estar pagando eso? Entonces, es una cosa de salud financiera aunque no haya un costo explícito. Ahí adicional tenemos dinero, que eso es porque normalmente los negocios propios empiezan con el dinero propio, ¿no? Con los ahorros. Esos ahorros bien podrían estar ocupándose para sacar intereses, para meter una inversión, para invertir en el negocio de alguien más. Y por tanto deben de ser considerados porque estoy perdiendo oportunidades con ese negocio. Eso no quiere decir que nuestros negocios no valga la pena invertir en negocios propios, sino que más bien tenemos que estar muy seguros de qué podríamos estar haciendo con ese dinero si no lo invirtiéramos en nuestro propio negocio y lo invirtiéramos en el negocio de alguien más. ¿Cuántos beneficios nos traería en comparativa el negocio propio con el negocio de alguien más o con los intereses o etcétera, ¿no? Y por último, tiempo. Si yo tengo tiempo para abrir este negocio propio, quiere decir que tuve tiempo para trabajar en otro lugar, ¿no? O sea, emplearme en otro espacio. Y entonces al emplearme yo en otro espacio podría estar ganando un sueldo. Entonces, teóricamente, este negocio propio debería ser igual o mayor redituable que un negocio en el cual yo emplearía mi tiempo en otro espacio. O sea, es decir, si a mí me pagaran 8,000 pesos por hacer lo que hago aquí en otro lugar y estoy sacando solo 5,000 en este negocio propio, hay que reconsiderar si vale la pena seguir o qué cambios hay que hacer para conseguir esos 8 en mi propio negocio, ¿de acuerdo? ¿Claro? ¿No hay dudas entonces? Recuerden que este repaso nada más para que no se les olvide que ya lo vimos. ¿Sí? Vale. Ok, de aquí les comenté que había un concepto que se llamaba base de la inversión. Recordar que la base de la inversión es aquella que yo voy a invertir por primera, posiblemente única ocasión, y que no son gastos comunes en el negocio. Es decir, por ejemplo, si yo abro un negocio de tacos, yo voy a tener que comprar una parrilla, voy a tener que comprar, no sé, la cosa esta donde gira el trompo, voy a tener que comprar mesas, sillas, servilleteros, etc. Pero eso no va a ser un gasto corriente en mi negocio. No se considera entre los gastos que se deben de analizar mes con mes, sino que se hacen gastos de una única ocasión y que más bien las ganancias tienen que ocuparse para recuperar el dinero que se invirtió en un inicio. Recordar que para cualquier negocio se tiene que analizar si el negocio va a funcionar o no un año. Decir que no va a funcionar antes de un año es un poco pronto, nada más que solo recuerden que no todos los negocios están con la posibilidad de aguantar el año entero, pero es como un periodo adecuado para probar si funciona o no. Y los negocios que son redituables son los que se recupera la inversión en los primeros 3 años de manejo. Es decir, que yo como dueño de una empresa, yo por ejemplo, recuerden, tengo mis ingresos, le resto mis costos y entonces son mis ganancias. Y esas ganancias son las que yo debo de ganar como dueño. Recuerden que eso es bien importante, no como empleado de mi propio negocio. Como empleado de mi propio negocio yo debo de tener un sueldo. Y aparte está lo que debo de ganar como dueño de ese negocio, ¿sale? A lo mejor al inicio no hay gran diferencia. A lo mejor al inicio no ganas nada como dueño, pero es importante manejarlo, ¿no? Porque si no, ¿cuál sería la diferencia emplearme con alguien más? O sea, tengo que ganar como empleado y como dueño del negocio, ¿sale? Porque aparte tiene que ver con una cuestión de salud financiera, de saber si ese negocio está siendo redituable. O sea, ¿qué pasaría si yo en vez de emplearme en ese lugar tuviera que poner a alguien a cobrar o a hacer lo que sea que yo hago en ese lugar, ¿no? O sea, ¿sería redituable pagar ese salario o el negocio no está dando tanto como yo pensaba, ¿no? Sí es bien importante que lo consideren porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho a mi mamá cuando tenía su negocio de comida, que realmente ya no consideraba su sueldo dentro de las cosas. O sea, ella decía, pues es que yo soy la dueña, tal, yo cobro, ¿no? Pero si ella tuviera que restar su sueldo, en realidad su negocio no está dando tanto como ella pensaba. ¿Cuándo importan este tipo de cosas? Si ven alguna de las lecciones que ustedes estuvieron viendo, había una de ley de cierre. No sé si la vieron. ¿Sí se las encargué? Y si no, es la que me queda pendiente. ¿No? ¿No? Me parece que no. Ok, bueno. Creo que no, maestra. Ok, esto tiene que ver con o sea, si no ahí se los comparto el siguiente miércoles. Esta cuestión de la ley de cierre es, por ejemplo, cuándo decidir cerrar un negocio o no hacerlo. Por ejemplo, mi mamá pensaba que cierto negocio le daba más dinero que el que realmente le daba
y cuando se vino la pandemia, pues eso se redujo todavía brutalmente, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que en realidad ella no ganaba ya nada, pues básicamente o sea, ganaba como 2,000 pesos en general, y ni siquiera como empleada, ni siquiera como dueña, y entonces era un momento en el que era, o sea, necesario cerrarlo, ¿no? Hay que saber también qué incentiva que un negocio siga abierto o no. O sea, si es la única manera de obtener ingresos, es decir, el autoempleo, pues entonces, si el autoempleo es la única opción, bueno, pues entonces no pasa nada, pero estamos haciendo el negocio por empleo y no por negocio. No sé si me explico. Estamos autoempleándonos nada más en vez de conseguir un empleo en otro espacio, pero no estamos realmente pues generando un negocio. Maestra, se trabó. No la escuchamos. ¿Listo? ¿Ya regresamos? Ya la vemos otra vez. Ah. ¿Listo? Sí, ya la vemos. Ok, a ver, voy a desactivar la cámara a ver si está bien. ¿Se escucha mejor? Sí, otra vez. No, Creo que está no nos cortado. escucha. Más bien ella es la que no nos escucha. Sí, por eso. Ok, yo los acabo de escuchar a ustedes. Está como cortadísimo conmigo. Ok, ya, pero ya vi a Jimena moviéndose en el video, así que ya supongo que ya estamos de regreso. Es que de pronto sentí que todo se congeló. Ok, vale. Nada más es importante, bueno, porque no sé hasta qué momento quedé, pero es importante saber cuando hacemos un negocio por el autoempleo y cuando hacemos un negocio por autoempleo y cuando hacemos un negocio por negocio y tenemos empleados que trabajan en el negocio, ¿sí? No sé si explico esas tres diferencias. Pero en una de ellas quiere decir que yo estoy trabajando en ese lugar en cambio de trabajar en otro espacio. En el otro esquema estoy yo siendo autoempleado, pero también soy dueño del negocio. Y en el tercero es, yo no trabajo en ese negocio, sino el negocio trabaja solo, ¿sale? Y yo solo recibo ganancias, no como empleado, sino solo como dueño, ¿ok? Adicional, pues, por ejemplo, considerar entonces que esta base de la inversión tiene que salir de las ganancias como dueño, irse pagando mes con cada una de las ganancias, aunque al inicio, a lo mejor del primer año, segundo año, tercer año, no me quede con nada de ganancias porque estoy pagando la deuda de lo que compré al inicio de la base de la inversión. Si en cierto momento, a partir del tercer año, ya todos son ganancias, es decir, ya pagué esas deudas iniciales, entonces se considera que es un buen negocio, ¿sale? De ahí, bueno, nada más recordar lo de los costos hundidos y los costos amortizados. Espero que no haya mucha más duda con eso. Pero costos amortizados son aquellos costos amortizados que son lo mismo que costos hundidos. Es aquel costo que ya se pagó o que se deberá pagar igualmente y que no debe ser considerado para decisiones futuras, ¿sale? Ok. Me paso entonces para acá. ¿Alguien me puede explicar? Dame tantito, corto plazo, largo plazo. Aquí está. ¿Cuál era ¿qué decía espérame tantito, no sé esta página. El rendimiento marginal, la ley de rendimiento marginal decreciente. ¿Alguien se acuerda? Ley de rendimiento marginal decreciente de la mano de obra. ¿Alguien se acuerda? Que se va a llegar a un punto en el que no importa que se agreguen más empleados, se va a tener el mismo rendimiento. El mismo rendimiento o hasta se empiezan a estorbar, ¿no? Sí, empieza a decrecer, ¿no? Ajá, exacto. Entonces nada más recuerden que eso siempre se da cuando yo no cambio ninguna de las otras variables
y lo único que estoy trabajando es con la misma variable de insumos o de capacidad instalada, sin cambiar mi capacidad instalada, sin cambiar mis insumos, y lo único que estoy cambiando es la cantidad de empleados, ¿no? Y entonces justamente esta de acá dice que la ley de rendimiento marginal decreciente establece que si seguimos añadiendo más de cualquier insumo, manteniendo constante los demás insumos, que en realidad ahí, más que insumo yo le pondría la palabra variable, que seguimos añadiendo más de cualquier variable, manteniendo constante las demás variables, su producto marginal tarde o temprano disminuirá, ¿sale? Entonces, si mantenemos constantes todas estas y lo único que estamos aumentando es trabajador, tarde o temprano el producto marginal de la mano de obra va a tender a decrecer, ¿sale? Ok, siguiente. Costos fijos, costos variables. Ejemplo, a ver, voy a poner varios ejemplos para que ustedes me digan ahí. Si yo soy una consultoría de abogados, ¿qué costos fijos tendría? Una oficina o una consultoría de abogados. La renta. La renta, ¿qué más? ¿Los sueldos? Los sueldos. Otra. Pago de agua, luz. ¿Servicios de papelería? Servicios de papelería muy probablemente sean muy similares. Ok, ahora costos variables. Dependiendo de la cantidad de trabajadores. No, porque en este caso estamos considerando los sueldos como fijo, entonces teóricamente no debería de cambiar los trabajadores. Ok. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es cosas variable más bien? ¿Qué podría variar en los costos de una oficina de abogados? Yo sé que parece algo como muy que no, hay variaciones que todos permanecen, pero seguramente hay cosas que pueden variar. Quizás costo de transporte por cada abogado que vaya, ¿no?, a desplazarse a algún otro lado. Exacto. Ajá. Yo también estaba pensando justo en el mismo ejemplo, gasolina, me parece que podría ser un variable. ¿Saben qué otra cosa también Iba a podría decir ser un pasaje de variable? camión, pero sí suena mejor gasolina. Ah, sí. Bueno, o sea, depende de la, ¿cómo se llama? Depende de qué despacho de abogados estemos hablando, ¿no? Otra cosa que podría ser variable, por ejemplo, son los consumos de cafetería y restaurantes, ¿sale? Se podría ser un variable, ¿no? Porque creo que trabajos como ese sí dependen mucho de invitar al cliente a cenar y de tener juntas de trabajo en un restaurante y de tener café y galletas y ese tipo de cosas, ¿sale? Ok, me paso al siguiente ejemplo. A ver, vamos a ocupar aquí el ejemplo de lo que recuerdo que hacen sus familias. Hay una de maquiladora, ¿no? Aquí. ¿O era de otro grupo, de otra generación? Creo que era de otra generación. Ok, carnicería, de eso sí me acuerdo de aquí. Costos fijos. Pues a lo mejor los servicios, ¿no? ¿Cómo qué servicios? Puede ser la luz, porque siempre estás ocupando luz. Agua, a lo mejor. Y no se dispara mucho, ¿no? Supongo. Ajá, no se dispara mucho. De hecho, siempre se mantiene constante. Como tienes la cámara y los refrigeradores, como dato importante, ronda por ahí de los 10,000. ¿Qué? ¿Es en serio? En serio, maestra. ¿De agua y electricidad? De pura electricidad. ¿De pura? ¡Ay, cañón! Y sin gallito. Digo, sin diablito. Es que las cámaras de refrigeración, como tenemos, consumen mucha electricidad. Ya deberías hacerte aquí, ¿cómo se llama? Un banco de... ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿De banco de capacitores? ¿Es de capacitores? Sí. Un banco de De hecho, capacitores. también estamos viendo la posibilidad de instalar celdas solares. No manches, ay, perdón, es que estoy aquí con la gente de la oficina, pero un negocio de carnicería gasta más o menos como 10,000 en luz. Órale. Ok, muy bien. Oh, vale. Ahora, ¿qué otro costo variable habría? Hay uno muy obvio ahí. ¿La carne? Pues los animales que compramos, Pues, ¿no? los precios de la carne, porque no todos los pesos son los mismos. No, y no siempre es lo mismo. Supongo que no, supongo, y estoy aquí suponiendo, pero es bueno escucharse acá, que
muy probablemente el costo a lo mejor de cierto tipo de animales, se compran más animales de un tipo en unas épocas del año que en otras. Ah, O sí, cuando va a claro. ser diciembre o ese tipo de cosas. Por ejemplo, septiembre se acostumbra mucho la carne de cerdo. Ok. Por ejemplo, los veranos, casi todo el verano es mucho de carnes asadas y ese tipo de cosas, así que se consume más la res. ¿Qué más? Y pues también para diciembre, ahí pues más o menos los dos rondan en la misma cantidad aproximadamente. Muy bien. ¿Los sueldos ahí son fijos o variables, Roberto? Depende, es que hay unos trabajadores a los que se les da más. Por ejemplo, nosotros tenemos un trabajador que es encargado y él gana más que los otros. Pero es fijo, o sea, siempre tienen Sí. los mismos encargados Sí. y los mismos que cortan. Así es. Vale. Chicos, ¿otro negocio que ustedes tengan, me recuerdan? ¿O en el que trabajen? Una boutique. Ok, una boutique. ¿Costos fijos? La renta y los servicios. Ok, la renta y los servicios. ¿Variables? Pues a veces nos va a ayudar alguien, entonces pues ese sería un costo variable. O sea, la trabajadora sí puede cambiar. Ajá, porque no es constante, o sea, es cuando ocupamos. Ok. De ahí supongo que la cantidad de ropa que compren para la reventa. Ok. ¿Y lo que es merma o pérdidas, en dónde se ubica? ¿Mermas o pérdida? Sería variable. Sería un costo variable, pero eso lo tendrías que dejar hasta el final, hasta que de verdad sepas que ya valió. Pero es que depende de tu tipo de merma. ¿Eres Roberto el que me está preguntando? No, gracias. ¿Rodrigo? No, fue Rodrigo, maestra. No, maestra, no. Es que como que de pronto lo escuché como de fondo. A ver, mira, depende. Por ejemplo, por poner un ejemplo, por eso preguntaba quién era, porque en el de la carnicería, por ejemplo, seguramente hay muchas mermas, o sea, como algún tipo de hueso que no se pueda vender, algún tipo de, no sé, la pezuña, o sea, no sé, dependiendo cómo llegue el canal. Créame que todo se vende. Es que ahorita es que es más fácil que antes, porque por ejemplo, los canales ya llegan sin las pezuñas y sin todo eso. Okay, y de hecho los huesos los compran mucho los fábricas. O sea, como para todo hay mercado, pues. Ok, sí, vale. Entonces, fíjense, o sea, es importante ahí saberlo, porque por ejemplo ahí estos mermas y estas cosas que se pierden ya están pagadas, Rodrigo. O sea, tú ya pagaste la carne, entonces no podrías tener un costo como extra, ¿no? Porque ya fue pagada la carne, solo que no la ocupaste para vender. Entonces, hay que saber dónde van, o sea, como tus mermas y todo eso, si ya lo pagaste en la materia prima o en los insumos. Y entonces por eso se considera no tanto de saber, con las mermas y con las cosas que sobran no hay tanto que saber dónde se ponen en términos de registro contable, sino más bien saber cómo, más bien mucho de lo que importa ahorita, y por ejemplo, por eso yo mucho les recomiendo que si van a estudiar un diplomado y a ustedes les interesa la industria, un diplomado en el que vale mucho la pena invertir es un diplomado en calidad y productividad, porque es mucho de lo que buscan las empresas, que tiene que ver con análisis de zonas de trabajo y justo análisis de reducción de residuos y mermas. Entonces, ¿por qué? Porque las empresas consideran que ya lo pagaron y lo único que pueden hacer, más que saber dónde se registra o dónde va, más bien tiene que ver con cómo lo reduzco, porque de todas maneras ya lo pagué. Y a veces tiene que ver con el acomodo de las piezas. Por ejemplo, si es una industria textil, o sea, dónde va el acomodo de los patrones y ya a lo mejor ahí reducir. Hay lugares en los que, por ejemplo, tiene que ver con moldes. Hay otros lugares en los que tiene que ver con que a lo mejor no has encontrado el mercado correcto para saber cómo venderles, ¿no? Por ejemplo, esta empresa con la que yo trabajo mucho en Salvatierra, tienen, no sé si les había platicado, pero tienen como más o menos 1 tonelada de desperdicio a la semana de residuo textil. Y esta tiene que ver con que cambian de un color a otro en los rollos de tela. O sea, ellos generan rollos así infinitos de tela
y después de ahí los van cortando por metros. Entonces, cuando tú hacen, no sé, 50 metros de un color y luego después va la misma tela y entonces cuando baja como unas tinas para teñirse y entonces se sale y entra a la siguiente tina de otro color. Entonces, las uniones entre lo que termina un color y empieza el otro, pues no quedan parejos los tonos y entonces todo eso se tiene que ir. Los refilados, por ejemplo, del textil en las orillas también se tienen que ir. Entonces, cerca de más o menos 1 tonelada de residuos. Y ellos todavía no han encontrado un mercado, por ejemplo, una empresa que esté dispuesta a hacer algo con esos residuos. Pero tampoco es porque no lo han buscado, porque estoy segura de que, por ejemplo, a lo mejor alguien que haga almohadas, rellenos de, no sé, de colchones, ese tipo de cosas podría funcionar, ¿sale? Entonces, podríamos considerarlo variables porque no siempre los residuos son en las mismas cantidades, pero no es tanto que sea un costo independiente de lo que ya tenemos, no necesariamente. Que les pongan clorito y hagan playeras hippies. Pues de hecho tengo una tesista de Oaxaca que está trabajando con ellos, con los residuos y está haciendo unas mochilas en una cosa que se llama patchworking, que es como hacer como recuadros y con ello generar nuevas telas. Qué buena onda. Están interesantes sus mochilillas, sí. De hecho nos aceptaron un artículo en España que realizamos para una revista, entonces sí le ha ido muy bien con su proyecto. De hecho, ¿quiere que le platique algo interesante sobre las mermas? A ver, dime. No, me va a traumar, nos van a traumar. Algo así. ¿Ubica las hamburguesas aguacatosas? Ay, no. Sí, pero yo tengo mucho que no. ¿Caballo? No, no es de caballo. O sea, pero por ejemplo, ellos ocupan mucho de las mermas. La mayoría ocupan carne muy barata. Y pues, o sea, no está mala, no es mala la calidad de la carne, No, realmente pues son como que los pellajitos y la grasa y todo eso, pero pues obviamente a la gente le da asco. Yo tengo mucho que no voy a comer esas hamburguesas, pero sí, muchos años. La gran mayoría de los retazos le llaman, pues, que son como los excesos así de la carne con grasa, los compran ellos y pues realmente les sale baratísimo. De hecho, eso yo lo considero un muy buen negocio, porque por ejemplo, ellos, un kilo de carne de res aproximadamente ahorita está en 180 y tantos, 190 y tantos, y ellos el kilo de los retazos los compran como en 30 pesos. ¡Hala! Ok. 1/3 del costo. Así es. Eso sí es un negociazo, maestra. 1/4, de hecho. Ok, muy bien. ¿Otra duda con esto, chicos? Aparte de la traumada que nos acaban de dar, vi la cara de todos. Perdón, maestra. Vayan y compren su propia carne, chicos. Y no la compren ya molida. Pidan el corte y que vean que lo metan a la máquina. Ok, entonces, una vez que está esto, bueno, los costos totales, pues nada más es la suma de los dos anteriores, que son los costos fijos y los costos variables. Ahora sí, nada más me pueden recordar para qué servían esto de costo fijo promedio, costo variable promedio y costo total promedio. ¿Se acuerdan qué era? ¿Y para qué servía? Era el costo, bueno, como de los que acabamos de ver, pero promedio ya dividido entre la cantidad de trabajadores para encontrar un equilibrio o la mejor opción. Sí, justo es, tal y como lo dice Ángel, es el costo variable entre la cantidad que, o sea, yo hago 20 cosas o produzco 20 cosas y esas 20 cosas significan algo en costos fijos, en costos variables y en costos totales. Y lo que hago es dividir esa cantidad del variable entre los 20, la cantidad del fijo entre los 20 y la cantidad del total entre los 20, ¿sale? ¿Por qué nos interesa saber esa cifra? Bueno, porque el costo es el costo de producción de una unidad típica de producción, ¿no? O sea... Es el costo de producir ese algo, ¿no? En términos de costos variables, de costos fijos y de costos totales.
Recuerden que por naturaleza siempre los costos fijos promedio se van a hacer más pequeños entre mayor cantidad de producción hagamos, ¿sale? Entonces, en términos de costos fijos, lo que nos conviene es producir mucho, ¿sale? Porque no es lo mismo rentar un lugar a 6,000 pesos la renta sin vender nada que ese lugar de 6,000 vendiendo muchísimo al día, ¿no? En costos variables, pues se va a ir dependiendo, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí con costos variables? Si se fijan en la tabla, más o menos lo que aumenta en costos variables es muy similar. O sea,